Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a trabajar un ejemplo de operaciones binarias, recordando que una operación binaria no es más que una función. En este caso, vamos a analizar la siguiente operación binaria. Primero necesitamos un conjunto. En este caso, el conjunto va a estar constituido por los pares XY, en donde X y Y son números reales, que no es más que el producto cartesiano del conjunto de los reales por el mismo, que más adelante lo vamos a abreviar utilizando la notación R supra 2. Y sobre este conjunto definimos la operación binaria, cuyo dominio es el producto cartesiano del conjunto G con el mismo y el contradominio el conjunto G. Es decir, actúa sobre dos parejas ordenadas y el resultado va a ser otra pareja ordenada, dada por la siguiente regla. La suma de pares ordenados también es un par ordenado. La primera componente va a ser la suma de las primeras componentes y la segunda componente va a ser la suma de las segundas componentes. Y nos interesa saber qué propiedades satisface esta operación binaria. Empezaremos con la asociatividad. La cual dice que para todos tres elementos del conjunto, que en este ejemplo voy a representar utilizando letras griegas, alfa operado con el resultado de operar beta con gamma debe ser igual a operar alfa con beta y el resultado de esto operarlo con gamma. Y queremos que esta proposición sea verdadera. Dado que aparece un cuantificador universal, el primer paso va a ser la particularización. Y dado que alfa, beta y gamma pertenecen al conjunto G, entonces son pares ordenados. Los cuales voy a representar de esa manera. Y lo que me interesa es demostrar que esta ecuación es verdadera. Y una forma de demostrarla es desarrollando un lado de la igualdad y luego desarrollar el otro lado de la igualdad y verificar si llegamos al mismo resultado. Entonces, voy a empezar con este lado y luego voy a desarrollar el otro lado. Los voy a identificar con números romanos. 1. Alfa operado con beta operado con gamma. Primero sustituimos lo que particularizamos. Alfa es el par A, B. Luego aparecen agrupadas beta, que es el par C, D, y gamma, que es el par E, F. De acuerdo a lo que hemos acordado, primero operamos lo que está agrupado, en este caso lo que aparece dentro de los corchetes. De acuerdo a la regla que definimos, sumamos primeras componentes y luego sumamos las segundas componentes. Y eso da como resultado un par ordenado. Y nuevamente tengo la suma de dos pares ordenados. Repito la regla, la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas componentes. Y este sería el resultado del lado izquierdo. Ahora vamos a desarrollar el lado derecho, al que identifiqué como 2. Eso es alfa operado con beta y el resultado
operarlo con gamma. Sustituyendo los pares ordenados, tenemos A, B operado con C, D y este operado con el par E, F. Igual, primero operamos lo que aparece agrupado, esto es A, B más C, D. La regla me dice que debo sumar las primeras componentes y luego sumar las segundas componentes. Y nuevamente aparece la suma de dos pares ordenados, que de acuerdo a la regla, yo sumo las primeras componentes y las segundas componentes, y este sería el resultado del lado derecho de la igualdad. Y ahora el siguiente paso sería comparar los dos resultados. Y si los dos resultados son iguales, entonces puedo decir que la proposición es verdadera. Por lo tanto, la operación binaria es asociativa. Ahora vamos a demostrar las siguientes propiedades. La siguiente que vamos a analizar es la existencia del elemento neutro en la operación. Esta condición está dada por la proposición que debe existir en el conjunto un elemento que con todos los elementos del conjunto satisfaga que alfa operado con ese elemento al que estoy llamando E sea igual que operar ese elemento E con alfa y el resultado sea igual a alfa. Nuevamente aparece el cuantificador existencial involucrado en el trabajo. Esto me indica qué es lo que ando buscando, ¿sí? Entonces, y luego el cuantificador existencial universal, me indica que esto debe ser verdadero para todos los elementos del conjunto G. Entonces voy a particularizar primero, digo, siendo alfa un elemento de G, es decir, un par ordenado, cualquiera, buscamos el elemento E, que como en este momento no lo conozco, voy a representar como XY a sus componentes, que también debe ser elemento de G. Y este debe hacer verdaderas las siguientes proposiciones. Alfa operado con E debe ser igual a alfa, conjunción E operado con alfa debe ser igual a alfa. Acá esto se separa en dos proposiciones, de acuerdo a la definición. Yo voy a desarrollar una y la otra les queda a ustedes como ejercicio. La primera parte dice: alfa más E es igual a alfa. Sustituimos de acuerdo a la particularización que hicimos. Alfa es cualquier par ordenado. E es el par ordenado que estoy buscando y eso queremos que sea igual a alfa, que es el par A, B. Lo primero que podemos hacer es operar de acuerdo a la regla de la operación binaria
Eso es operar las primeras componentes y después operar las segundas componentes. Y queremos que el resultado sea igual al par A, B. Y recordamos una propiedad que se satisface en las parejas ordenadas, que es la igualdad de pares, que me dice que dos pares ordenados son iguales solo si la primera componente del primer par es igual a la primera componente del segundo par. Y la segunda componente del primer par debe ser igual a la segunda componente del segundo par. Eso produce un sistema de ecuaciones a resolver para X y para Y, que son las componentes del elemento neutro que estoy buscando. Acá inmediatamente ustedes pueden darse cuenta que X debe ser 0 y Y debe ser 0 para que esto sea verdadero. Por lo tanto, el elemento neutro no es más que el par ordenado en el que su primera componente es 0 y su segunda componente es 0. Este satisface ser el elemento neutro. La segunda parte queda como ejercicio. Ahora ya contamos con la asociatividad y la existencia del elemento neutro. Ahora nos interesa saber si la operación binaria también tiene inversos. Esto es que para cada elemento del conjunto debe existir otro elemento en el conjunto que satisfaga que al operarlas, alfa y beta, sea igual que operar beta con alfa y el resultado sea el elemento neutro que ya encontramos en el paso anterior, ¿sí? Nuevamente, particularizamos, siendo alfa un par ordenado del conjunto G, buscamos a beta, que sería otro par ordenado del conjunto G. Y ese par ordenado debe satisfacer que alfa operado con beta sea igual que el elemento neutro, conjunción beta operado con alfa también sea el elemento neutro, dado que esta definición también se puede separar en dos partes. Nuevamente, hay dos condiciones que deben cumplirse, así como en el caso de la existencia del neutro. Acá también voy a trabajar solo una parte y les queda a ustedes como ejercicio resolver la otra parte. La primera me dice que alfa más beta sea el neutro. De la particularización que hicimos, esto se traduce a que el par A, B operado con el par XY que no conozco sea igual al neutro, pero que ya encontramos y sabemos que es el par 0,0. ¿Qué podemos hacer en este paso? De acuerdo a la suma de pares, sumamos las primeras componentes, luego las segundas componentes, y eso debe seguir siendo igual al par 0,0. Y por la igualdad de pares ordenados, la primera componente del par debe ser igual a la primera componente del otro par. Y la segunda componente del primer par igual a la segunda componente del segundo par. Lo que produce un sistema de ecuaciones a resolver para X y para Y, que son las componentes del elemento que estamos buscando. Acá ustedes se pueden dar cuenta que inmediatamente X debe ser el inverso aditivo de A y Y debe ser el inverso aditivo de B.
que son lo que andábamos buscando. Por lo tanto, el elemento beta que necesitábamos estaría formado por los inversos aditivos de las componentes del par alfa, ¿sí? Esto se suele escribir usando esta notación. Y este sería entonces el inverso de alfa. Y por último, la conmutatividad. Y esta dice que para todos dos elementos del conjunto G, alfa operado con beta debe ser igual a beta operado con alfa. Iniciamos particularizando alfa como el par A, B y beta como el par C, D. Y nuevamente, la conmutatividad está dado por esta igualdad. Y para que esta igualdad sea verdadera, pues el resultado del lado izquierdo debe ser igual que el resultado del lado derecho. Entonces yo voy a trabajar por separados los dos lados, ¿sí? A este le voy a llamar el 1 y este sería el lado 2. Y luego vamos a comparar los dos resultados. El lado 1, esto es alfa más beta. Y alfa más beta sería el par A, B más el par C, D, que por la definición de la suma de pares no es más que la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas componentes. Ahí llegamos al resultado. Ahora desarrollemos el otro lado de la igualdad. Es decir, ahora el resultado de beta operado con alfa. Eso es el par C, D operado con el par A, B, que por la regla de la operación es la suma de las primeras componentes y la suma de las segundas componentes. Pero antes de poder comparar los resultados, acá necesitamos recurrir a la misma propiedad de la conmutatividad, pero en este caso, en los reales, dado que C, A, D y B son números reales y la suma de reales es conmutativa, yo puedo escribir cada componente de esta manera y ahora sí ya podemos comparar los dos resultados y darnos cuenta que los resultados son iguales. Por lo tanto, la operación también es conmutativa. Y este sería entonces un ejemplo de una operación que satisface la asociatividad, la existencia de elemento neutro, la existencia de inversos y la conmutatividad. Gracias.